¿Por qué teme el hombre? Es el título del mensaje que vimos. Cada martes, hermano, los hombres salimos a la calle y vamos a veces a lugares que pues son un poco peligrosos, donde pues hay violencia. Cierto martes estábamos en un lugar donde la gente pues estaba aglomerada en una reunión que había y de repente sonó un balazo y todos corrieron y nosotros en lugar de correr nos acercamos más bien para ver a quién le podíamos hablar de la palabra de Dios. Y pues ciertamente la gente estaba asustada, pero hay veces que nosotros, hermano, llegamos a lugares donde la gente está preocupada. En cierta ocasión estaba hablando yo con un joven allí en un estacionamiento de un shopping center pequeño. Y yo le enseñé, él aceptó que le mostrara lo que es el plan de salvación, cómo creer en Cristo. Pero él no podía concentrarse el poder 3 segundos en la escritura y volteaba para todas partes. Y yo le dije, ¿qué te está pasando? ¿Acaso le temes a alguien? Tal vez se está siguiendo a alguien. ¿Qué está pasando? Y él dijo, no, lo que pasa es que estoy viendo que hay policía allá. ¿Y qué tal si se viene para acá? ¿Y qué tal si esto, lo otro? Y le dije, no temas, escucha, yo quiero hablarte acerca del que te puede dar seguridad, que es el Señor Jesucristo. Pero hermano, hay gente que teme sin que les persigan. Hay gente que teme sin que nada les quieran hacer. Porque hay un refrán que dice, el que nada debe, nada teme. El que nada debe, nada teme. Entonces, ¿por qué teme el hombre? Vivimos en un mundo de desconfianza, vivimos en un mundo donde hay tanta inseguridad. Y es verdad que la la violencia se multiplica cada vez más. Encontramos menos paz en este mundo. Pero yo quiero decirte, hermano, hermana, que nosotros tenemos protección en nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros, hermano, estamos en esta vida y no debemos de tener temor. Pero ¿por qué teme el hombre? ¿Por qué está pensando que algo puede pasar? Mire, yo creo que los hijos de Dios debemos de vivir confiados en la protección de nuestro Señor, porque ¿quién hay más poderoso que nuestro Dios? No existe ningún narco que sea tan poderoso como el Señor. No existe ningún pandillero que sea tan poderoso como nuestro Señor. No existe ningún político. Por eso dice la Escritura que nosotros debemos habitar bajo el abrigo del Altísimo y estamos con seguridad. El que nada debe, nada teme. Pero ¿por qué teme el hombre? Muchas veces personas me han preguntado, ¿y no les da miedo ir a Michoacán? Yo dije, hasta el momento no había pensado en eso, hasta ahorita que me estás preguntando. No había pensado en eso. Una ocasión que estábamos por las sierras de Apatzingán, allí entonces uno de los compañeros que estaba con nosotros, no sabíamos o no sabía yo que él no podía manejar en la noche. Entonces cuando él iba al frente y encontraba una luz que venía así, tenía que pararse. Es que imagínate, hermanos, cada vez que viene una luz se para él. Y llegamos a la ciudad como a la 1 de la mañana. Y ahí yo me comencé a pensar y a meditar. ¿Dónde andábamos a la 1 de la mañana? Pues en el terreno de los caballeros templarios. Pero nunca, hermano, nunca ha existido un miedo de decir que nosotros estamos desprotegidos, hermano, porque el Señor está con nosotros. Mientras hacemos su voluntad, no hay por qué temer. Otro lugar que vamos ahí, hermano, incluso ya está, el pueblo está protegido. O sea, los cristianos están protegidos por toda aquella clase de personas que cuando nos ven nos dicen, buenas tardes, hermanos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué teme el hombre? Huye el impío sin que nadie lo persiga. Porque hay que temer, hermanos. Mira, yo no quiero sacar este asunto que está pasando ahorita, pero hay muchos creyentes temerosos que algo va a pasar en sus vidas y que los van a regresar al lugar donde vienen. Y yo siempre he dicho, hermano, pues de allá vivimos, de allá venimos. ¿Qué tiene de malo que volvamos otra vez donde estábamos? Y más que nada algunos que están diciendo, me acuerdo de mi ranchito donde tenía yo mis chivitas y donde me acostaba en el río y escuchaba y veía las palomitas volar. Entonces, ¿cuál es el problema? Y siempre criticando y siempre diciendo que este país es malo, que este gobierno es malo, que las leyes son malas y siempre renegando. Hermano, si usted es un cristiano, no reniegue de este país. Este lugar es el mejor país que existe en el mundo. Y debemos nosotros de vivir bajo la sombra del Señor, pase lo que pase. Pero ¿por qué teme el hombre? Huye el impío sin que nadie lo persigue.
En Chicago dan unas noticias de California y en California dan unas noticias ya de Chicago. Pura gente amarillista que nomás quiere asustar a los demás. Hermano, confía en el Señor. Él está con nosotros. El que nada debe, nada teme. Así es que confía en el Señor. Pero ¿por qué teme el hombre? Veremos hoy 3 razones en este pasaje por qué teme el hombre. Y no tiene nada que ver con la inseguridad, no tiene nada que ver, hermano, con las cosas que pensamos. Pero en primer lugar, el hombre debe temer por el pecado, por el pecado que comete. Comienza diciendo ahí la Biblia donde le vimos el capítulo 28, ¿huye quién? El impío, sin que nadie lo persiga. El impío es la persona que se dedica a la impiedad, es decir, alguien que está constantemente haciendo el mal a propósito. Alguien que no le importa hacer sufrir a sus familias. Un esposo que no le importa que su esposa sufra. Está haciendo el mal todo el tiempo y hasta se divierte. Todos nosotros somos pecadores por naturaleza, pero la impiedad es el que a propósito se dedica a hacer la maldad, a poder dañar a otros, a deleitarse en su pecado que está cometiendo. Pero la Biblia dice que una persona así no está confiada. Siempre piensa que alguien le persigue, nadie le busca, nadie pregunta por ella, pero está siempre avispada a ver a qué horas corro. Sin embargo, dice la Biblia que el justo, el que teme a Dios, está confiado como león. ¿Cuál es el león? El león, mira, ahí está echado a la sombra del arbusto, bosteceando. Y mira, no hay ni quien le haga nada porque él está confiado. Mientras todos los animales corren en escapar por su vida, él está confiado y hasta su esposa, la leona, va y le trae la cena. Porque está confiado. Y dice la Escritura que el creyente no debe temer a lo que pasa en este mundo, sino que tenemos que estar confiados como el león de que todo está bien. Voy a cumplir 50 años que vivo en este país. Dios no me ha dejado, siempre me ha dado. ¿Por qué me voy a paniquear ahora? Y algunos de ustedes tienen tanto tiempo aquí. Dios les ha dado trabajo, les ha dado comida, tienen familia, tienen hijos, tienen esposa. ¿Por qué te vas a paniquear, hermano? ¿Que tú no piensas que Dios nos puede librar de una cosita más por ahí? Está confiado como león, dice la Escritura, mientras la mayoría andan preocupados. Pero ¿por qué teme el hombre? Teme por el pecado. Hermanos, si no andamos haciendo nada malo premeditadamente, ¿por qué temes? Hay gente que cuando ve 2 personas hablando y dicen, seguramente están hablando mal de mí. Nadie se ocupa de usted. Nada, pero tiene esa percepción de seguro, ya te están criticando. Mira, no eres tan importante para que alguien se dedique a hablar de ti todo el tiempo. No te preocupes. Y si hablan, que sea lo que sea. Si es cierto, teme. Y si no es cierto, nada pasa. Hay gente, hermano, que le cae depresión porque alguien dijo algo mal de él. El Señor Jesucristo no solamente dijeron algo mal de él, le dijeron que él tenía el espíritu de Belcebú, le dijeron que era un impostor, que era un falso y todo eso. Y sin embargo, él los amó hasta el fin. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre teme a causa de su pecado. El creyente debe vivir feliz, confiado en lo que el Señor está a su lado. Ahora, joven, si andas agarrando lo ajeno y andas de ladrón, sacando alguna cosa de algún establecimiento, entonces tienes que estar atemorizado. Escúchame, niños, ustedes que van ahí a la licor allí del chino o del japonés y andas agarrando los chips y te los metes a la bolsa cuando sales de la escuela, tú tienes que estar preocupado, tienes que estar miedoso, porque un día se va a descubrir lo ratero que tú eres. Escúchame, joven, si andas agarrando lo ajeno, escúchame, señorita, si mientes a tus padres diciendo que tú vas a algún lugar, pero te metes a otros lugares, un día se van a dar cuenta ellos y entonces tendrás problemas. Por eso tú tienes que temer si andas en el pecado. No les cuesta comunicarse con sus padres diciendo, papi, puedo ir acá, mami, puedo ir allá. Es que no me van a dejar. Exactamente, porque los lugares que quieres ir no son buenos. No tienes buenas amistades allí. Hermanos, hermanas, si andas coqueteando con el sexo opuesto siendo un hombre casado, más vale que te pavorices, porque un día todo se sabe. Se descubren las cosas.
Y hermano, qué feo en este país el poder haber una separación. Hermano, es algo totalmente una pesadilla. Por eso yo siempre aconsejo a los hombres: amen a sus esposas, sean felices con ellas. No piense en ningún momento el poder separarse. Hermanita, usted ame a su esposo, usted atiéndalo bien, quiéralo, ámelo, porque es bien, pero bien doloroso una separación. Pero el que anda en malos pasos debe de temer, porque tarde o temprano las cosas se van a saber. Mire, dice 1 Timoteo 5:24. 1 Timoteo 5:24. Vayan ahí. Piénsalo bien. Llegamos ahí. Dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. La diferencia entre personas que han sido avergonzadas, personas que han sufrido a causa del pecado, con los que no han sufrido, es porque a ti todavía no se te descubre. Pero un día lo revelará la luz del día. Un día, porque a los ojos de Dios no hay nada oculto. Por eso tú piensas que tú puedes ir al internet y puedes ver todo lo que se te antoje y nomás ir al historial y tratar de borrarlo. Te equivocas, hermano. Debe tener temor, porque hay personas que pueden hackear y pueden ver todo lo que ocurre. Por eso ten mucho cuidado a dónde van tus ojos, qué es lo que estás viendo, las cosas, el pecado que andas haciendo, porque dice la Escritura que a unos se le descubren antes que vengan a juicio, pero a otros después. Eso quiere decir, hermano, que a Dios nada se le escapa. El cristiano debe vivir confiado como el león. Pero si andas en perversidad de pecado, ten por seguro que un día la luz del día lo dará a conocer. ¿Por qué teme el hombre? Dijimos, por causa del pecado. Número 2, por no poner atención a la palabra de Dios. Por no poner atención a la palabra de Dios. Ninguno de nosotros nos ponemos de ejemplo, pero el día que yo conocí la palabra de Dios, para mí hubo un descanso tremendo. Porque uno, hermano, puede recibir esa bendición de parte de la Escritura, que te da una paz, que te da un consuelo. Dice, regresemos a Proverbios 28, versículo 9. Regresamos a donde estamos, no se vayan de ahí estaremos los 3 puntos que vamos a hablar. Este es el segundo. 28, 9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Escuche, hermanos, la palabra de Dios es aliento al que la escucha. La palabra de Dios es vida para todo aquel que la lee. La palabra de Dios es seguridad para todo aquel que la pone por obra, que la obedece. Pero el que cierra su oído, dice la Escritura, la oración cuando tenga necesidad, cuando esté en problemas y quiera: oh Diosito, por favor ayúdame. Dice la Escritura que el oído de Dios lo considera como una abominación. No escucha. Usted puede decir: pero Dios es malo, ¿por qué no me va a escuchar? Es porque usted no toma en cuenta lo que es la palabra de Dios. Él quiere hablarte para bendecirte. Si venimos a la iglesia, venimos a escuchar la palabra de Dios, venimos a aprenderla y venimos a ponerla por obra, porque el día que tú la deseches, entonces el Señor dice: es abominación lo que tú me dices. Puede ser una cosa muy dura que tú estés pasando, pero mientras tú no me hagas caso a mí, no me importas. Así de sencillo es. La Escritura nos dice que es bendecido el que oye y lee la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo número 1, versículo 3, te lo voy a leer. Dice así la Escritura: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cristo viene pronto. Y escucha, la bendición está allí en 3 formas. Bienaventurado el que lee la palabra de Dios, el que oye las palabras y las pone por obra. Así es que no basta, hermano, simplemente leer la Escritura. No basta el poder estar aquí presente y que a lo mejor tu espíritu esté lejos de aquí y no escuches lo que se te habla, porque entonces no entiendes que Dios quiere que tú obedezcas la palabra. Entonces serás bienaventurado. La palabra bienaventurado quiere decir bendecido. Es el que tiene el favor de Dios. Es el que, hermano, es bendito. Usted y yo tenemos una bendición muy grande en tener en nuestras manos esta bendita Biblia, que otros no lo tienen.
En muchos lugares quisieran poder tener una copia de la Escritura para poder deleitarse en lo que son los proverbios, los salmos, las profecías de la Biblia, pero no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque ellos no les ha llegado, se los prohíben. En lugares, hay países que hay personas no pueden salir a la calle cargando ni siquiera una hoja de la Biblia porque son decapitados. Pero y tú y yo tenemos la bendición de tener la palabra de Dios. Pero el que aparta su oído, al que no le presta atención, mira qué desgracia, dice: Dios no escuchará su oración en tiempos de necesidad y de angustia. Hasta dice que su voz le será abominable a su oído. Pregúntate cómo está tu vida espiritual. Pregúntate por qué tú no puedes salir de esa situación que te encuentras. Quizás porque tú no te interesa el obedecer la palabra de Dios. Quizás porque tú te deleitas más bien en otras cosas. Dice el versículo 4: los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Aquí está otro tremendo principio de que aquellos, hermanos, dice que reciben la palabra, la guardan, ellos incluso van a tener que exhortar a aquellos que se han alejado, aquellos que no están en la palabra, porque escuchar la palabra del Señor es algo maravilloso. Si usted es un creyente que decide hacer lo que se le place sin poner atención al consejo de la Escritura, entonces debes temer. Debes temer. Porque el que cierra sus oídos a ella el día que quiera hablar con el Padre no será escuchado. ¿Por qué teme el hombre? Dijimos, hermano, por el pecado, pero también porque ignora la palabra de Dios. Porque no pone atención a las Escrituras de Dios, no escucha su voz. Pero entonces el Señor se molestará con su propia voz. Escuche con atención, hermanos. Nosotros tenemos la gran oportunidad de leer la Escritura siempre que queramos. Nadie nos impide. Algunos de ustedes tienen hasta 4 o 5 Biblias en su casa, pero la pregunta es: ¿la lees? ¿Pones atención? Hermanos, nosotros no somos religiosos, no somos aquellos que ponemos la Biblia puesta allí en un mueble para espantar los malos espíritus. No, la Biblia, mientras no se lea, no tiene poder absolutamente. Es el leer la Escritura, es escucharla a ella, lo que trae el poder, la que trae el consuelo, la que trae el alivio a tus necesidades. Tenemos la bendición de tener una iglesia, tener un pastor, tener hermanos que nos enseñan, maestros para escuchar la Biblia. Tenemos la oportunidad de ir a la casa gozosos de poder haber escuchado y entendido lo que se nos ha enseñado. No tenemos un club social donde solamente nos juntamos con los amigos, sino que queremos escuchar de aquel que nos salvó. Por eso la razón que venimos a la iglesia es escuchar su palabra, y no podemos irnos de este lugar sin asegurarnos que Dios nos ha hablado a través de su palabra. ¿Cómo puedo convencerte, hermanos, la importancia de ser fiel a los servicios aquí en la iglesia? ¿Cómo puedo yo convencerte? Es para tu beneficio, es para tu bien. Un día no podremos decir: vamos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. No podrá. Porque según la Escritura vendrán tiempos cuando la palabra de Dios tendrá que buscarse muy lejos, porque se va a esparcir, o sea, se va a terminar. Quizás, hermano, habrá tremenda persecución en la cual van a ser destruidos prácticamente todos los medios, pero un día quisiéramos, vamos a querer, queremos un poquito de la palabra del Señor, dice, pero no hay. Amós capítulo 8. Vayan ahí para que crean lo que les estoy diciendo. Amós capítulo 8, versículo 11. Amós 8:11. Dice el 11 y el 12 así: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino de, ¿qué dice? De oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Hermano, no sé si te inquieta a ti, pero hermanos, hoy debemos de apreciar la palabra de Dios.
Debemos de amar la palabra de Dios, debemos respetarla, porque va a haber días, dice la Escritura, que los creyentes incluso buscarán palabra de Dios y no se encontrará en ninguna parte, sino que solamente aquellos que la tienen en su corazón. Por eso, hermano, escucha, lee la Biblia, memorízala, ponla en tu corazón, en tu mente, para que cuando alguien te pregunte, dame algo de la palabra de Dios, ¿qué le vas a dar? Si no tienes el cuidado de tomar en serio la palabra del Señor. Jóvenes, venimos a la iglesia, ustedes vienen, no vengan buscando una muchacha aquí con la cual tú vas a tener algo que ver. Ven a escuchar la palabra de Dios y tú ponla en tu corazón. Y usted también, señorita, no piense es que a ver si me encuentro a alguien allí que a lo mejor se fije en mí. No, tú escucha la palabra del Señor, léela, memorízala, porque va a haber tiempo cuando no escucharemos y no habrá la palabra de Dios. Un día se encontrará que no se encontrará cerca de nosotros como creyentes, y dice, irán de un lado a otro, yendo para allá para poder escuchar predicación. Hace varios años, hermano, yo escuché de un misionero americano que fue a Chiapas, y ahí en las selvas de Chiapas él inició muchas iglesias. Pero la manera que él iniciaba es que alguien que le enseñaba cómo predicar el evangelio inauguraba una iglesia y lo dejaba allí. Eran personas que no tenían preparación para poder ser pastores. Entonces fueron muchas iglesias. Y yo pensaba en eso. Pero un día el Señor, el año pasado, mire, dicen que cuando había un pastor, viajaban hasta 6 horas. Porque querían escuchar a un pastor predicar. Venían de Tabasco, venían de todas partes. Y el año pasado, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de conocer ese lugar. Y yo hasta tengo una foto por ahí, donde estuvimos cerca de una avioneta, que la avioneta la utilizaban para poder tirar todos los tratados. Y el año pasado estuvimos ahí en ese lugar. Y mire, familias venían incluso de Tabasco en una motocicleta. 11 horas de camino, familias, estoy diciendo. O sea, traían un chiquillo un chamaco en el tanque de la gasolina, otro más atrás, la esposa venía atrás del hermano y traían todo otro más para acá. A veces traían hasta 7 en una motocicleta. Esa es la avioneta que se estrelló en 1976 y la dejaron allí, hermano, como un recuerdo del trabajo que se hizo en esa celda. Ahora, esto es lo que le quiero decir. Mire. Llegaron la gente de cualquier parte y les predicábamos 3 mensajes en el día y 2 en la noche. Cuando el pastor que estaba encargado allí oraba diciendo, hermano, vamos a despedirnos esta noche, nos vamos, la gente nomás se quedaba ahí, nomás viéndonos. Dicen, ¿qué no va a haber más? Exactamente. No venimos nosotros viajando 14 horas solamente para escuchar 5 predicaciones, queremos escuchar más. Por 6 días. Escuche. Pero unos de ustedes, hermanos, que la verdad hasta se vienen a dormir aquí a la iglesia. Qué lástima, de verdad, hermanos, cuando hay gente que tiene hambre y tiene sed de poder escuchar la palabra del Señor. Y mira, por eso dice que en un tiempo habrá gente que tendrá hambre y sed. Quizás tú te encontrarás diciendo, ¿por qué no aproveché el momento de poder escuchar la palabra del Señor? Hermano, yo te animo. Yo es por tu beneficio, por tu familia. El que tú vengas a la iglesia no me beneficia a mí, te beneficia a ti y a tu familia, para que crezcas en los caminos de Dios, para que madures y un día tengas jóvenes que sean excelentes, no solamente en las cosas de Dios, sino también sea diferente esta humanidad que nosotros estamos viviendo. Decían ellos, ¿cómo vamos a irnos sin recibir más? Mataban una vaca, mataban una vaca, un puerco, lo que sea, y comíamos todos juntos, un montón de gente. Y eso, hermano, pues cambia uno la perspectiva de uno. Porque uno ve, hermano, que hay lugares que no tienen la bendición que nosotros tenemos. De escuchar 3 veces a la semana la palabra de Dios. ¿Por qué teme el hombre? Es por el pecado, por no poner atención a la palabra de Dios y por último, por la falta de arrepentimiento. Por la falta de arrepentimiento regresamos otra vez allá a Proverbios 28, versículo 13 y nos dice la Biblia acerca de ese tema. Proverbios 28, versículo número 13.
Dice la palabra del Señor, un versículo muy conocido, dice el 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Ves? Estos proverbios se contraponen, cada uno de estos está diciendo lo bueno que debes de hacer, pero lo malo que tú puedes hacer. Este es un principio muy especial y muy acertado. Hay pecados que solamente están entre tú y Dios, nadie más los conoce, solamente tú y Él. Entonces dice, nadie lo ha visto, ni siquiera tu esposa sabe eso. Ni tu esposo sabe lo que hay en el fondo de tu corazón, pero hay quien todo lo sabe, no se le escapa nada. Ese es nuestro Señor. Él sabe nuestra vida y Él sabe el pecado que está anidado, en el cual tú no has venido a confesar al Señor. Entonces dice la Escritura, si tú confiesas el pecado al Señor y te apartas, alcanzarás misericordia. Pero tú te lo guardas, entonces dice, no hay compasión. ¿Por qué no puedo prosperar? Porque estoy a veces muy atorado. Es porque no has confesado tu pecado. Pero confesar el pecado no basta. Dice, hay que apartarse. Mira, hermano, si usted va a venir cada domingo, incluso va a venir aquí al altar y usted se va a poner de rodillas y va a decir, Señor, perdóname porque estoy en este pecado. Oh, Señor, límpiame con tu sangre. Pero usted está convencido de que la semana que viene va a seguir en lo mismo. Ese no es arrepentimiento. No puedes alcanzar misericordia. Tienes que decir, Señor, ya estoy cansado de este pecado, no lo quiero cometer más. De aquí en adelante me aparto, pase lo que pase, me arrepiento y me aparto de él. Entonces tú alcanzarás misericordia. Pero una de las razones, hermano, por qué teme el hombre es porque no se arrepiente de su pecado. Hay un pasaje que vamos a terminar, hermanos, para que veamos lo bueno que es Dios. Vayamos y terminamos con Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 8 y 9. ¿Están conmigo? Dice la Escritura, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces hay solución para el creyente. Tenemos la gran bendición, la oportunidad que si nosotros reconocemos, Señor, he pecado. Si hay alguien aquí que dice, no, yo no peco, yo estoy bien, dice que eres mentiroso, porque todos pecamos. Pero lo bueno es que si tú vienes a Él y dice, tú le confiesas tu pecado, te arrepientes, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad y su sangre preciosa nos limpia. Ahora, si hay alguien aquí en esta tarde que dice, yo no tengo salvación todavía. Alguien que dice, si yo muriera en estos instantes, no tengo seguridad de que mi alma irá al cielo con Dios. Yo quiero decirte que la sangre preciosa de Cristo limpia tus pecados. Y que tú puedes irte a casa hoy con la seguridad de que Cristo ya te ha lavado, que Jesucristo te ha salvado, porque es a través de su preciosa sangre la que nosotros podemos recibir esa salvación y esa limpieza. Por eso nadie de las personas que se sientan en una banca de aquí debe irse todavía con esa carga en su corazón, sino debe de irse con una libertad de que Jesucristo ya le ha libertado. Pero nosotros, hermanos, que tenemos salvación y estamos en medio del pecado, tú no puedes irte en paz al menos que tú dejes tu pecado en el altar y tú digas, Señor, de aquí en adelante no más a esa maldad, no más, yo me arrepiento y de aquí en adelante quiero servirte a ti, quiero vivir para ti. Y el Señor es fiel y justo para perdonarte de toda maldad. ¿Por qué es que huye el hombre? Por el pecado. En segundo lugar, porque ignora la palabra de Dios. Y en tercer lugar, por su corazón no arrepentido. Y allí, aunque no vayan ahí, pero dice el versículo 14, si lo quiere apuntar, dice ahí, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Yo te pido, hermano, no endurezcas tu corazón en este día. Ven al frente, dobla tus rodillas y decirle al Señor, hay un pecado que yo tengo.
que yo necesito confesarte. Y decido hoy apartarme, porque yo quiero tu misericordia.